¿Sabes cuánto dinero gastamos en tomates cada mes sin darnos cuenta? Yo lo calculé un día y no lo podía creer. Solo en mi casa, entre los tomates que compraba para las ensaladas, para las salsas, para los guisos, para los jugos, eran kilos y kilos cada semana. Y eso sin contar las veces que los compraba y llegaban a casa duros como piedra, sin sabor, sin ese olor a tomate de verdad que todas recordamos de la infancia. Ese olor que tenían los tomates del jardín de la abuela. Ese sabor que hoy parece que ya no existe en ningún supermercado del mundo. Hoy te voy a enseñar exactamente cómo siembro mis tomates. El mismo método que uso desde hace 4 años y que me ha dado cosechas tan abundantes que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que compré un tomate. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo aunque no tengas jardín, aunque vivas en un apartamento, aunque nunca hayas sembrado nada en tu vida. Pero antes de empezar, quiero contarte algo que me pasó y que cambió completamente mi relación con los tomates del supermercado. Hace 4 años, mi hija mayor, que estudió nutrición, me mostró un reportaje que me dejó sin palabras. Los tomates que compramos en el supermercado son cosechados verdes, completamente verdes, antes de que maduren en la planta. Los cortan verdes porque así aguantan mejor el transporte de días o semanas en camiones y barcos desde los países donde se producen. Después los maduran artificialmente con un gas que se llama etileno, en cámaras especiales. Ese proceso les da el color rojo, pero no les da el sabor, no les da los nutrientes, no les da ese licopeno que es el antioxidante más poderoso del tomate, y que solo se forma completamente cuando el tomate madura en la planta, bajo el sol natural. Es decir, el tomate rojo y bonito que compramos en el supermercado tiene el color pero no tiene el alma. No tiene el sabor y tiene una fracción de los nutrientes que debería tener un tomate madurado naturalmente. Desde ese día decidí sembrar mis propios tomates y hoy te voy a enseñar exactamente cómo lo hago. Quédate hasta el final porque al final te voy a revelar el secreto que aprendí de don Aurelio, un agricultor de 72 años que lleva toda su vida sembrando tomates y que tiene un truco que hace que sus plantas produzcan el doble que las de cualquier vecino. Ese secreto es completamente gratis y lo puedes aplicar desde hoy. Lo primero que necesitas saber es qué tipo de tomate sembrar. Y aquí hay algo muy importante que nadie te cuenta cuando empiezas. Existen 2 grandes tipos de tomates para el huerto casero: los tomates determinados y los tomates indeterminados. Los tomates determinados son variedades que crecen hasta cierta altura, producen todos sus frutos más o menos al mismo tiempo, y después paran de producir. Son buenos para producción en masa, pero no para el huerto de casa porque te dan todo de golpe y después nada. Los tomates indeterminados son los que quieres tú. Son variedades que siguen creciendo y produciendo durante meses, incluso años, si las cuidas bien, sin parar. Mientras la planta esté viva y sana, sigue sacando flores y sigue produciendo tomates de manera continua. Esos son los que te van a dar cosecha todo el año. Las variedades indeterminadas más fáciles para el huerto casero son el tomate cherry, que es pequeño, dulce, productivo y prácticamente indestructible. El tomate Roma, que es alargado y carnoso, perfecto para salsas y guisos. El tomate beefsteak, que es el grande y jugoso que queda perfecto para ensaladas. Y las variedades criollas o nativas de cada región, que son las que mejor se adaptan al clima local y las que más sabor tienen. Mi recomendación para empezar es el tomate cherry. Es el más fácil de manejar, el más productivo, el que más resiste las enfermedades y el que más satisfacción da porque siempre tienes tomates listos para comer. Quédate porque ahora viene algo que muy poca gente sabe, y que es la diferencia entre una cosecha abundante y una cosecha mediocre. Antes de sembrar hay que preparar las semillas. Y aquí está el primer secreto que me enseñó mi vecino don Aurelio. Antes de sembrar las semillas, sean de un tomate que compraste o semillas que guardaste de tu cosecha anterior, ponlas a remojar en agua tibia durante 12 horas. Solo agua tibia, sin nada más. Ese remojo activa el proceso de germinación desde adentro y hace que las semillas germinen mucho más rápido y con mucha más fuerza que si las siembras directas. Don Aurelio me dijo que sus abuelos lo hacían y que nunca ha sembrado una semilla sin remojarla primero. Pero hay algo más que puedes añadir al agua del remojo que potencia el resultado de manera increíble. Una cucharadita de aloe vera, de esa sábila que tienes en casa, mezclada en el agua de remojo. El gel de aloe vera contiene hormonas naturales de crecimiento que estimulan la germinación y fortalecen la raíz desde el primer momento.
Es completamente natural, es completamente gratis si ya tienes sábila en casa, y hace una diferencia que se ve claramente en el vigor de las plantas que nacen. Ahora hablemos de la tierra, porque aquí es donde muchas personas cometen el error más costoso. El tomate es una planta hambrienta. Necesita mucho nutriente para producir esos frutos grandes y jugosos. Una tierra pobre da plantas débiles y tomates pequeños sin sabor. Una tierra rica da plantas fuertes y tomates abundantes y deliciosos. La mezcla de tierra que yo uso y que aprendí, combinando la sabiduría de Don Aurelio, con lo que investigué, tiene 4 componentes. Tierra de jardín o tierra negra que compras en el vivero. Composta bien madura o lombricomposta, que es el nutriente más completo que puedes dar a tus tomates. Arena gruesa para mejorar el drenaje porque los tomates necesitan agua, pero no toleran el encharcamiento. Y un ingrediente secreto que muy pocas personas usan y que marca una diferencia enorme. Ese ingrediente secreto son los pozos del café. El café usado que queda en la cafetera después de preparar tu café de la mañana. Los pozos del café son ricos en nitrógeno, que es el nutriente que los tomates más necesitan para crecer fuertes y producir bien. Además, mejoran la textura de la tierra y atraen las lombrices de tierra que son las mejores aliadas de cualquier huerto. Don Aurelio me dijo que su abuela siempre echaba los pozos del café a su huerto y que él lleva toda la vida haciendo lo mismo. La proporción de la mezcla es la siguiente: 4 partes de tierra negra, 2 partes de composta, 1 parte de arena y los pozos del café que vayas acumulando los primeros días, sin medida específica. Simplemente agrégalos a la mezcla cada vez que tengas. Para las que siembran en macetas, que son la mayoría de las que viven en apartamento, la maceta tiene que tener mínimo 30 centímetros de profundidad y 30 centímetros de diámetro para el tomate cherry. Para variedades más grandes necesitas macetas más grandes, mínimo 40 o 50 centímetros en todas las dimensiones. El tomate tiene raíces profundas y necesita espacio para desarrollarlas bien. Quédate porque ahora viene el proceso de siembra paso a paso y aquí hay detalles que marcan toda la diferencia. El proceso que yo sigo tiene 6 pasos y cada uno es importante. El primer paso es la germinación en semillero. No siembro las semillas directamente en la maceta grande. Primero las germino en un semillero pequeño. Puedes usar una bandeja de hielo, los compartimentos de una caja de huevos o pequeños vasitos de plástico con tierra. Pones la semilla a 1 centímetro de profundidad. Riegas con agua tibia y cubres con plástico transparente para crear un ambiente de invernadero que acelera la germinación. Pones el semillero en un lugar cálido, no necesariamente con luz directa todavía, solo cálido. En 5 a 10 días empiezan a salir los primeros brotes. El segundo paso es el trasplante, cuando la planta tiene su segundo par de hojas verdaderas. No el primer par que sale, que son los cotiledones, sino el segundo par de hojas que ya tienen la forma característica de la hoja de tomate. En ese momento la planta está lista para ir a su maceta definitiva. El trasplante es delicado y aquí hay un truco que don Aurelio me enseñó y que cambia todo. Cuando trasplantes la planta de tomate a su maceta grande, entiérrala profundo, mucho más profundo de lo que estaba en el semillero. Entiérrala hasta las hojas de abajo, dejando solo el último par de hojas fuera de la tierra. Todo el tallo que quede enterrado va a desarrollar raíces adicionales. Y más raíces significa una planta más fuerte, que absorbe más agua y nutrientes y que produce más frutos. El tercer paso es el tutor. El tomate indeterminado crece hacia arriba y necesita soporte. Desde el trasplante pon un palo o una cuerda atada arriba para que la planta vaya trepando. Sin tutor, la planta se cae. Los tomates tocan el suelo, se pudren y la planta enferma. El tutor es fundamental. El cuarto paso es el riego. El tomate necesita riego constante y regular. No abundante, regular. La tierra tiene que mantenerse húmeda pero nunca encharcada. El error más común es regar de manera irregular. Mucho un día y nada 3 días después. Esa irregularidad causa una enfermedad que se llama pudrición apical, que es cuando la punta del tomate se pone negra y se pudre. Es causada por la falta de calcio que la planta no puede absorber cuando el riego es irregular. Riega todos los días una cantidad moderada. Mejor poco todos los días que mucho de vez en cuando. El quinto paso es la poda de chupones. Los chupones son esos brotes que salen en el ángulo entre el tallo principal y las ramas. Si los dejas crecer, la planta gasta energía en hacer más tallos y menos energía en hacer frutos.
Cada semana revisa tu planta y quita todos los chupones que encuentres. Los reconoces porque nacen exactamente en la axila de las ramas. Los quitas con los dedos cuando son pequeños, sin tijera. Ese hábito semanal puede duplicar tu cosecha. El sexto paso es la fertilización. Cada 15 días le doy a mis tomates una fertilización con composta líquida que hago en casa. Pongo un puñado de composta en un litro de agua. Lo dejo reposar 24 horas. Cuelo el líquido y lo uso para regar. Ese líquido café oscuro es uno de los fertilizantes más completos que existen, y mis tomates lo absorben con una velocidad que siempre me sorprende. Al día siguiente de fertilizar se nota la diferencia en el color y la energía de las hojas. Quédate porque ahora viene la parte que más preguntas me generan: las plagas y enfermedades. Y aquí don Aurelio tiene secretos que no vas a encontrar en ningún libro. Las plagas más comunes del tomate son los pulgones, que son esos insectitos verdes o negros que se acumulan en los tallos tiernos y en el envés de las hojas. La mosca blanca que se ve cuando mueves las hojas y salen volando pequeños insectos blancos. Y los ácaros que se ven como puntitos rojos bajo las hojas y que hacen que las hojas se vean amarillas y como polvorientas. Para los pulgones, don Aurelio me enseñó el remedio más sencillo que existe: agua con jabón de fregar. Solo eso. Una cucharadita de jabón neutro de fregar en un litro de agua, en un atomizador, y aplicas directamente sobre los pulgones. Mueren de contacto, sin químicos, sin gasto, y sin dañar la planta ni los frutos. Para la mosca blanca usa ese mismo remedio, pero agrega unas gotas de aceite de neem si consigues. El aceite de neem es un aceite vegetal que se obtiene de un árbol originario de la India, y que es el insecticida natural más completo que existe. Repele y mata la mayoría de los insectos que atacan el tomate sin dañar las abejas ni otros insectos beneficiosos. Lo consigues en tiendas naturistas o en algunos viveros. Para los ácaros, que son los más difíciles, don Aurelio me enseñó algo que me dejó boquiabierta. Ajo. Ajo machacado en agua. 4 dientes de ajo machacados en un litro de agua, dejados reposar una noche, colados y aplicados con atomizador en toda la planta. Los ácaros odian el ajo y lo abandonan. Y el ajo además fortalece la planta porque sus compuestos de azufre penetran en los tejidos vegetales y los hacen más resistentes a todo tipo de enfermedades. La enfermedad más común del tomate es el tizón tardío, que es cuando las hojas empiezan a mostrar manchas oscuras que se van extendiendo hasta matar la planta. Se controla con bicarbonato de sodio. Una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con unas gotas de jabón, aplicado en las hojas 2 veces por semana como preventivo. El bicarbonato cambia el pH de la superficie de las hojas, haciendo imposible que los hongos se reproduzcan. Es el remedio que don Aurelio usa desde hace décadas y que nunca le ha fallado. Ahora llegamos al momento que todas esperan: la cosecha. Los tomates están listos para cosechar cuando tienen su color definitivo completamente desarrollado, rojo intenso para la mayoría de las variedades, y cuando al tocarlos tienen una ligera firmeza con algo de suavidad. No duros como los del supermercado, no blandos como si estuvieran pasados, firmes pero con esa pequeña cedera al tacto que indica que están en su punto perfecto. Cosecha los tomates girándolos suavemente hasta que se suelten del tallo. No los jales hacia abajo porque puedes dañar la rama. El giro suave los desprende limpiamente. Y ahora viene el secreto final de don Aurelio que prometí contarte al principio, y que es la razón por la que sus plantas producen el doble que las de cualquier vecino. Don Aurelio planta albahaca junto a sus tomates, siempre. Desde que era niño vio a su padre hacer lo mismo y al principio no entendía por qué. Cuando le pregunté me dijo que su padre le explicó que la albahaca aleja los insectos que atacan el tomate, especialmente la mosca blanca y los pulgones, y que además atrae las abejas que polinizan las flores del tomate, haciendo que más flores se conviertan en frutos. Cuando investigué esto, encontré que tiene una base científica completamente real. La albahaca contiene aceites esenciales volátiles que los insectos plaga del tomate detectan y evitan, y el aroma de la albahaca en flor atrae efectivamente a las abejas y otros polinizadores. Esta técnica se llama siembra compañera o siembra asociada, y es una de las prácticas más antiguas y más efectivas del huerto tradicional. Una planta de albahaca junto a cada 2 o 3 plantas de tomate. Así de sencillo.
Y el resultado es una reducción drástica de las plagas y un aumento notable en la cantidad de frutos porque más flores son polinizadas. Pero hay más. Don Aurelio también planta caléndula alrededor de sus tomates. La caléndula, esa flor anaranjada que muchas tenemos en el jardín sin saber que es medicinal, repele los nematodos del suelo, que son parásitos microscópicos que atacan las raíces del tomate. La caléndula los aleja con sus raíces que producen un compuesto que los nematodos no toleran. Mi amiga Graciela tiene 63 años y vive en un apartamento en el piso 12 de un edificio. Me decía que ella nunca podría sembrar tomates porque no tenía jardín. La convencí de intentarlo con 2 macetas grandes en su balcón. Hoy tiene 5 macetas de tomates cherry en ese balcón del piso 12. Me manda fotos de sus cosechas cada semana y me dice que sus nietos ya no quieren comer otro tomate que no sea el de la abuela. Doña Pilar tiene 70 años y jardín pequeño en su casa en el campo. Pero nunca había sembrado tomates porque decía que se le morían siempre. Empezó con el método que te enseñé hoy, con el remojo en agua de sábila, con la mezcla de tierra con pozos de café, con la poda de chupones y con la albahaca compañera. Me llamó 2 meses después con una emoción en la voz que me llegó al alma. Me dijo: «Mija, no lo vas a creer, pero tengo tomates para regalarle a todo el barrio y todavía la planta sigue llena de flores». Y mi sobrina Camila, que tiene 45 años y 3 hijos pequeños, sembró tomates cherry en su cocina en macetas junto a la ventana. Sí, en la cocina. La ventana da al sur y recibe sol 5 horas al día. Lleva 8 meses cosechando tomates cherry de su cocina sin haber comprado un solo tomate en ese tiempo. Sus hijos los comen directamente de la planta como si fueran caramelos. Mira, yo entiendo que quizás llevas años comprando tomates en el supermercado y pensando que sembrarlos tú misma es complicado, o que requiere mucho espacio o mucha experiencia. Yo pensaba exactamente lo mismo antes de intentarlo. Y te puedo decir con toda honestidad que sembrar tomates es una de las cosas más sencillas y más gratificantes que he hecho en mi vida. La primera vez que probé un tomate cherry de mi propia planta, me quedé parada en el jardín sin poder creerlo. Ese sabor dulce, intenso, con ese ácido perfecto, con ese olor que llenó mi nariz y me llevó directo a la infancia, a los tomates del jardín de mi abuela. Ese sabor que pensaba que había desaparecido del mundo moderno. Estaba ahí, en mi jardín, en una planta que yo había sembrado con mis manos. Eso no lo da ningún supermercado del mundo. Te pido que lo intentes. Empieza con una sola planta. Una planta de tomate cherry en la maceta más grande que tengas. Con tierra buena, con riego regular, con su albahaca compañera y con los secretos que aprendiste hoy. Y en 2 meses me cuentas en los comentarios. Cuéntame también si ya tienes tomates sembrados y qué variedad cultivas. O si tienes algún secreto de siembra que aprendiste de tu mamá o tu abuela que quieras compartir con todas nosotras. Los comentarios de esta comunidad son uno de los lugares donde más aprendo y me alegra el día. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana comparto exactamente este tipo de conocimiento. Secretos de huerto, plantas medicinales, remedios caseros y todo lo que nuestras abuelas sabían y que no podemos dejar que se pierda. Y comparte este video con esa amiga o vecina que también está cansada de comprar tomates sin sabor. Nos vemos la próxima semana con más secretos que la naturaleza tiene para nosotras.